Volvemos entonces y vamos a... Entonces esta segunda parte, me gusta como armar los videitos que nos permitan entender o nos permitan como tener un índice. Y vamos a alargar con lo que es la serie de Bowen, ¿sí? Como les decía, a ver, voy a meter acá la serie de Bowen y la vamos a presentar. Serie de reacción de Bowen. Compartimos acá, compartimos pantalla. Ahí está. Como les decía, esta serie de Bowen es un trabajo que hizo el señor Bowen en laboratorio. Es decir, esto es un trabajo de laboratorio que le permitió también, obviamente, corroborar, ver, digamos, la realidad, porque, digamos, lo interesante de esto es, bueno, hago una experiencia de laboratorio, pero después, obviamente, tengo que ver si realmente esto se da o no se da en la naturaleza, ¿ok? Como en su momento hizo Wegener, que decía, bueno, sí, yo digo que las placas se mueven, pero después tengo que chequear en la naturaleza si esta teoría mía o este modelo de movimientos y de todo eso lo puedo ver, ¿no? Eh, Hay muchísimos investigadores en todo el mundo que trabajan sobre el magma, ¿sí? Como les decía los otros días, ahí todavía no lo traduje, pero está el trabajito este que les decía, que cambiaba un poco este concepto de lo que es la cámara magmática, como si fueran, en lugar de ser una gran cámara magmática, aparentemente funcionaba más en corpúsculos o en zonas mucho más pequeñas, estas zonas fundidas, bueno, daban sus explicaciones los científicos. Es un trabajito que salió hace muy poquito. Entonces, pero bueno, esto se está estudiando de forma permanente. Lo que pasa es que, bueno, muchos de estos artículos son extremadamente complejos y no tienen, o sea, a veces ni nosotros los entendemos mucho, salvo los que están bien metidos en el palo de la investigación científica a ese nivel, ¿no? Eh, pero vamos a simplificar, en esta explicación de la serie de Bowen, vamos a simplificar como para dar una idea, como para entender, o vamos a... Esto es clave, por lo menos, poder entender el sistema más simple, ¿sí? Después tenemos tiempo de complicarla un poquito, pero vamos a verlo lo más simple posible. Déjenme ver, ir viendo si hay preguntas. Chequeo, porque por lo que veo, no sé, hay dos preguntas ahí. A ver. También pueden levantar la mano, recuerden. Yo voy a estar atento si alguien levanta la mano para hablar, ¿ok? Entonces, la cantidad de gases que hay en el magma modifican algo las rocas ígneas. Esa es la pregunta de Rocío. Y Mariana pregunta si es lo mismo decir magma que lava. Bueno, como para ir avanzando un poquito. En realidad, la cantidad de gases depende de muchos factores, la presencia de agua, la mayor o menor cantidad de agua, las reacciones que se producen dentro de cada magma, y en general lo que ocurre es que la presencia de gases generan como burbujas dentro de algunos tipos de magma o de algunos tipos de rocas ígneas. En general, son las rocas ígneas básicas, o los basaltos, por ejemplo, que cuando solidifican en superficie o en una
digamos, muy cerca de la superficie, con un enfriamiento muy rápido, y conservan en su estructura estas burbujas. Algunas burbujas más chiquitas, otras burbujas más grandes, y estas burbujas más grandes son las que a posteriori, millones de años después, cuando son llenadas con líquidos o fluidos acuosos muy cargados de sílice, las famosas geodas como las de Wanda, que ustedes han mostrado algunos de los minerales, ¿no? Esas amatistas que mostraban son el resultado de un basalto que tiene en su interior, en su estructura, estas burbujas que después son rellenadas con un líquido que, digamos, con un alto contenido en agua, pero a muy alta temperatura, cargado de sílice. Y esa sílice, una vez que se va enfriando, va cristalizando en el interior de esa burbuja. Entonces, modificarlo en cuanto a la composición, no. No lo modifican a nivel composicional. Lo que sí lo modifica es en la estructura, en la textura, cómo se ve, ¿sí? Hay magmas, por ejemplo, hay basaltos, rocas basálticas, que son completamente masivas, y otras que están llenas, como las rocas volcánicas que uno más tiene en la cabeza, que están absolutamente llenas de burbujas. O a un extremo tal como la piedra pómez, que conserva una cantidad enorme de burbujas, tantas que estas piedras son livianas y pueden flotar en el agua, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Y con respecto a decir magma y lava, en realidad sí hay una diferencia. El magma, nosotros hablamos de magma como roca fundida en el interior de la Tierra. Por eso hablamos también de cámara magmática. La lava es el material fundido que sale despedido, sale por la grieta de un volcán y va reptando o va cayendo o va, digamos, como un río, los famosos ríos de lava, que ya están en superficie. O sea, podríamos diferenciar. ¿Es roca fundida? Sí, porque la lava es roca fundida, pero una está afuera y se va a solidificar muy rápido, y la otra está en el interior y puede, digamos, puede demorar millones de años en cristalizar. ¿Ah? Esas serían las respuestas a las preguntas. Siguiendo ahora entonces, vamos a hacer también como una aclaración con respecto a la serie de Bowen, y es que nosotros vamos a pensar o a tener a esta serie de reacción de Bowen pensando en un magma ideal. ¿Qué sería un magma ideal? Un magma que tiene todos los elementos. Los elementos, muchos elementos que están presentes en los magmas del océano, en el manto, o que se producen en las zonas cuando decíamos nosotros la separación de la corteza oceánica, y también el magma presente en la corteza continental, que es mucho más heterogéneo, ¿sí? Guido dice si estas imágenes las vamos a compartir. Bueno, estas imágenes están en el PowerPoint en la clase 4. Está tanto en el Dropbox como en el campus virtual. O sea que sí, están. Y además me parece que queda en el video, ¿sí? O sea, cuando en el video lo vuelven a ver, esto se está viendo. ¿eh? Muy bien, entonces, partiendo de un magma ideal, como les decía, con todos los elementos presentes en las cortezas oceánicas y continentales, acá tenemos una cantidad, a ver si aparecía, no, acá no, a ver, esperen porque vamos a ver una cosita, que se me ocurre que esto también puede servirnos. ¿eh? Vamos a
quiero, a ver, acá. Tenía una, acá está, corteza. Bien, voy a dejar de compartir esto y voy a volver a... No sé cómo se pasa de pantalla en pantalla, eso no lo sé hacer. Pero acá tenemos la composición de la Tierra. ¿Ah? Fíjense, la Tierra, estamos hablando de la Tierra, es hierro un 35%, oxígeno un 30%, sílice 15%, magnesio, níquel, azufre, aluminio y otros. ¿Sí? Eso es la Tierra. ¿Por qué tiene tanto hierro? Porque estamos contando el hierro que está presente en el núcleo. ¿Eh? Recuerden que nosotros entendemos, creemos, se ha estudiado y se ha inferido la presencia de hierro y de níquel en el núcleo de la Tierra. Pero fíjense la composición de la corteza. Oxígeno en un 46%, sílice en un 28%, aluminio 8%, hierro 5%, ¿eh? Y acá empezamos, o sea que lo más abundante que hay, los dos elementos más abundantes que hay en la corteza terrestre son el sílice y el oxígeno. ¿Les dice algo? A ver, ¿les dice algo la fórmula del cuarzo? Sílice, oxígeno 2. Por lo tanto, esta composición de la corteza es la que nos va a dar la pauta de cuáles van a ser los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Entonces, estos minerales van a ser los silicatos, ¿sí? Los silicatos son los minerales, los tipos de mineral más abundantes de la corteza. No sería el más abundante el cuarzo. Curiosamente, no es el más abundante a pesar de que su composición es sílice oxígeno 2. Volvemos. No sé cómo hacerlo. Si alguien sabe cómo pasar de pantalla en pantalla, me cuenta, porque yo no sé hacer. Volvemos a la serie de Bowen. Ahora vamos a contar y vamos a ver en esta serie, vamos a de alguna forma discernir cuál es el mineral más abundante de la corteza terrestre. Muy bien. Cuando nosotros tenemos el magma a X temperatura, vamos a decir totalmente fundido, está a una temperatura de, vamos a poner, a partir más caliente que los 1200 grados. Es decir, nosotros, el magma, cuando está completamente fundido, tenemos 1200 grados de temperatura. Cuando baja de esa temperatura, a medida que va bajando, a ver si hay un datito, no, por acá, a ver si hay algún otro dato. No. A medida que va bajando la temperatura, los átomos empiezan como a buscar sus pares. Y en este caso, el magnesio y el hierro son los dos elementos que primero buscan combinarse con los silicatos, con un silicato, con el sílice y el oxígeno. Entonces, el primer mineral que se cristaliza en un magma ideal, pongamos, es el olivino. El olivino es un mineral, después ustedes pueden buscarlo podrían ir buscándolo en Wikipedia, o en cualquier página de mineralogía y eso, y van a ver que el mineral olivino es un silicato de hierro y magnesio. Esa es la fórmula química. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo en este caso? El hierro y el magnesio se van combinando rápidamente con los silicatos y ese magma se va
digamos, se va quedando con menos y menos y menos cantidad de hierro y magnesio. Cuando ya no queda más hierro y magnesio, y se ha formado todo el olivino, ahí es donde comenzaría a cristalizar algún otro mineral, en la medida que el magma se sigue enfriando. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Entender que el proceso en sí es una combinación de factores. Porque se tiene que dar, por un lado, la composición química para que se forme un determinado tipo de mineral. Por otro lado, tiene que ir disminuyendo la temperatura del magma a una determinada velocidad y se tiene que ir enfriando paulatinamente. Podría ser que esta situación de la creación de un olivino dure mucho tiempo, es decir, que baje la temperatura a menos de 1200 grados, que el olivino comience a cristalizar, pero que se mantenga esa temperatura durante mucho tiempo, o que vaya bajando. Y a su vez, lo que también fue probado es que el olivino no necesariamente se queda como olivino, sino que a medida que va bajando la temperatura, puede volver a combinarse. El hierro no está completamente estructurado en el olivino, el hierro, el magnesio y el silicato. Entonces, vuelven a combinarse y pueden llegar a formar otros minerales. ¿Se entiende? Es decir, no es que en un magma cargado de sílice, magnesio y hierro, necesariamente voy a encontrar solo olivino. No, porque esto se puede volver a combinar y formar el siguiente grupo de minerales que son los piroxenos. ¿Ok? Pero, por otro lado, los silicatos, como también hay calcio y como también hay aluminio en ese magma, a medida que va bajando la temperatura, también se forma otro tipo de mineral, que son las plagioclasas. Entonces, por un lado tenemos que a medida que va bajando la temperatura se van formando silicatos de hierro y magnesio, y por el otro lado, fíjense en la tabla, ¿no? Fíjense en la serie. Acá, por un lado tenemos, yo les voy a sacar esto, así les voy dibujando. Por un lado, a medida que baja la temperatura, se va formando el olivino, y por otro lado, se forman las plagioclasas, que son silicatos de aluminio y calcio, en este ¿Puede caso. darse en paralelo, profe, estos dos procesos? ¿O hay que Sí, esperar sí, que uno claro. termine con el otro? No, en la medida, por eso lo menciono así, en la medida en que en ese magma existe hierro, magnesio, silicatos, aluminio, calcio, se va a dar que se puede ir formando al mismo tiempo la plagioclasa y el olivino. ¿Eh? Ujú. Por supuesto, esto va a hacer que ese magma quede con menos sílice, con menos hierro, con menos magnesio, con menos aluminio, con menos calcio. ¿Estamos? Esto se llama diferenciación magmática. Diferenciación magmática. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Porque quiero ir muy de a poquito. No quiero, avanzar mucho más si no se entiende, porque, bueno, ahí Guido preguntaba lo mismo que vos, Mariana, se ocurre al mismo tiempo. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Porque es complejo esto, no se crean que incluso para explicarlo tampoco es muy sencillo.
Un proceso supone del otro para suceder. No entendí la pregunta. ¿Qué significaría? ¿Qué es lo que pensaste? A ver, Rocío, necesito que me aclares. Bueno, mientras me aclaras, Sofía, levantó la mano Sofía. A ver, Hola, profe. ¿cómo va? No me quedó claro, o sea, ¿el magnesio y el hierro forman silicatos o se combinan con los silicatos? Eso no entendí. En el No, olivino. claro, claro. Vos pensás lo siguiente, un magnesio y un hierro no pueden formar silicatos. El que forma el silicato es la combinación esa del átomo de silicio con el oxígeno. Ah, ¿Sí? Recuerden esto, el silicio y el oxígeno, lo hemos visto muy por encima en la clase de minerales, pero hay muchos tipos de silicatos. Hay un silicato que es un óxido de silicio, que es el cuarzo, que es un silicio y dos oxígenos. ¿Sí? Pero el que se combina de una forma determinada con que se forman los tetraedros de silicio y oxígeno. Pero a su vez, se puede dar 3 oxígenos con un silicio, 4 oxígenos con un silicio, 8 oxígenos con un silicio, en función de cuáles son los otros átomos presentes. ¿Se entiende? En el caso, a ver, voy a buscar rápidamente. Déjenme ver rápidamente, les miro por acá. Me quedaron 2 ojos olivinos. Fíjense, el olivino, voy a borrar acá, esperen. El olivino es un silicato de hierro y magnesio. Es un grupo que son 2 minerales, son en realidad como si se forman 2 minerales, no lo vamos a complicar acá, pero silicato, sílice oxígeno 4, magnesio, sílice oxígeno 4, hierro. ¿Eh? Es una solución sólida, es una mezcla, ¿sí? Es un mineral verde muy bonito. Busquen en Wikipedia si pueden, entonces ahí lo pueden ver. A ver, acá Rocío pregunta, la serie de reacción discontinua inicia con la cristalización del olivino, pasa hacia... Sí, es en ese orden, en ese orden. Primero olivino, después los piroxenos, después los anfíboles, después la muscovita, esperen, después la biotita, que tiene hierro todavía, y después los otros minerales. ¿Ah? Quiero ir despacio, no me quiero apurar porque si no se nos va... Esto es interesante entenderlo, no es fácil entenderlo. Yo he ido aprendiendo a medida que lo voy explicando. Marce, si vos tenés algún comentario o alguna idea, digamos, como para esclarecer un poquito más esto que yo estoy contando, porque de pronto les cuento del olivino, que es un silicato de hierro y magnesio, y ustedes van a ver que en realidad se trata como de 2 minerales distintos, la fosterita y la fayalita. Entonces, bueno, ahí aparece nuevamente una complicación. No la compliquemos, no la compliquemos. Pensemos en el olivino como un grupo que pueden aparecer los 2 minerales, forsterita y fayalita, en función de la cantidad de hierro y magnesio que esté presente en ese magma. ¿Se entiende? Ese sería el comienzo de la serie discontinua de Bowen. Que no rompa los huevos. ¿Quién no tiene que romper los huevos? Vamos a...
A veces hay que poner el micrófono silenciado. Entonces, vamos a... sí, hasta ahí me quiero quedar un poquito. Sí, ya sé. No importa, yo también puteo con mi gato, así que no se preocupen. Ahí está. Guido dice que efectivamente es la fórmula, en el chat él pone sílice, oxígeno 4, hierro y magnesio 2. En Wikipedia van a ver que esta combinación es de dos minerales que forman el olivino, que es la forsterita y la fayalita. Que seguramente va a estar, en muchos casos, van a estar combinados juntos, ¿no? Lo que pasa es que pueden llegar a tener sistemas cristalinos distintos, en fin, no es es interesante. Después ahí ya es como que nos metemos en un berenjenal nuevo, ¿no? Cecilia pregunta si el silicato es un mineral que se puede combinar con otros átomos. No. El silicato es como si fuera una raíz química, ¿no? Me refiero. Es un sílice oxígeno 4 con una valencia determinada. Y se puede combinar, en este caso creo que la valencia sería como 4, y se puede combinar con un magnesio, o con dos magnesios, o con dos hierros, que tienen valencia 2 y dos de ellos. Entonces, el sílice oxígeno 4, que tiene 4 electrones por ahí dando vueltas preparaditos, se combinan con los electrones del magnesio y del hierro, de forma que combinan y forman el mineral. El silicato no es un mineral en sí mismo, sino que llamamos silicatos de forma genérica a todos los minerales que tienen silicatos en su fórmula química. ¿Se entendió? ¿Lo dije bien, Marce? A ver si vos que lo... Sí. Está bien, ¿no? Ponen que el silicio, sí, no, el silicio es el elemento. Claro. El silicio con el oxígeno da el silicato, que es un anión, como el carbonato, el sulfato. ¿El silicato de qué? Silicato de hierro, magnesio, aluminio, sodio, potasio. Como ahí... O sea, Piensen ustedes en los átomos como bolitas. Entonces, si nosotros tenemos bolitas que necesariamente van a tener distinto tamaño, si se acuerdan cuando veíamos el sílice, los silicatos en minerales, representábamos el sílice como una bolita muy pequeñita, chiquitita, y el oxígeno como una bola más grande. Entonces, esta sílice se combinaba en función de, a ver, si yo, por ejemplo, le ponen ustedes bolitas del mismo tamaño en una caja y empiezan a moverlas, se van a acomodar estas bolitas en función del tamaño que tengan. Y van a formar una estructura como hexagonal. Fíjense ustedes. A ver, yo les voy a hacer un dibujito acá. Voy a dejar de... A ver si puedo dejar y... Me estoy quedando sin tiempo, dice acá. Entonces voy a compartir una pizarra. Entonces, fíjense, si yo pongo una bolita, otra bolita, otra bolita, otra bolita, ¿cómo van a quedar así, no? Más o menos, no lo estoy dibujando muy bien, pero si yo agarro todas bolitas del mismo tamaño, ¿quiénes no han hecho esto alguna vez? ¿No? ¿Estoy haciendo algo incorrecto o correcto? Pongamos que son todas del mismo tamaño. Si quieren, puedo seguir así y voy, ¿qué? Formando, miren lo que voy a formar acá. Lo voy a hacer con un
Profe, desactivaste el audio. Yo tampoco Hexágono. escucho al Qué profesor. casualidad. Ahí está. Fíjense que yo puedo marcar otras más. Acá. Marco esta. Profe, ¿podés repetir, por favor? Porque estuvo desactivado tu audio unos segunditos. ¿Ah, sí? Bueno, Sí, desde que empezaste con el negro a escribir los números. entonces, bueno, lo voy a hacer de nuevo acá. Yo marqué acá. Acá lo que estoy dibujando en forma bastante burda, pero a ver cuánto tiempo me queda. No, tengo unos minutitos. Acá lo que estoy dibujando en forma burda es lo que ustedes pueden hacer en sus casas con bolitas del mismo tamaño y las ponen en una caja, que estén todas en una sola capa, y ¿qué hacen? La mueven para que se acomoden. ¿Cómo se van a acomodar? Uno al lado de la otra. Esto lo tienen, piénsenlo intuitivamente ahora, ¿sí? Piénsenlo intuitivamente. Díganme si lo ven, aunque sea intuitivamente. Estas bolitas, todas acomodaditas acá, ¿sí? Sí, profe. ¿Tá? Entonces, yo lo que marqué acá fue una bolita central y marqué cuántas alrededor tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a ver que se acomodan 6 bolitas alrededor de una. Se tocan. Todas estas se tocan. Entonces yo podría sacar 7 bolitas y formar ¿qué? Vuelvo a repetirlo en el mismo color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué formo acá? Un hexágono. Hexágono. ¿Ok? ¿Esto pasa en un solo lugar? No. Pasa en otro lugar. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero acá, esta bolita de acá, está compartida entre este hexágono y este otro hexágono. Entonces yo acá marco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro hexágono más. ¿Se entiende? ¿Lo van viendo? Sí, Bueno, profe. Sí. esto es lo que ocurre con los átomos. Sería muy distinto si yo tengo, en lugar de esto, un átomo grande y otro chiquito. Son 3, como pasa en el silicio. Voy a borrar, porque si no... Entonces yo tengo un átomo chiquito de silicio y 3 grandes de oxígeno. Este es lo que pasa con el silicio. Y después tengo un tetraedro, otro silicio, esto sería en 3D, no lo puedo dibujar porque no me sale, pero sería otro oxígeno acá arriba, como apoyado, ¿se entiende? Los 1, 2, 3, 4, 5 átomos estarían tocándose. Este es el cuarzo. Pero ¿por qué decimos que cuarzo es sílice oxígeno 2? Porque acá va a haber otro sílice con otro oxígeno y otro oxígeno. Y acá va a haber otro sílice con otro oxígeno y otro oxígeno. Entonces, en la suma de todos estos sílices y todos estos oxígenos, va a haber un silicio por cada 2 oxígenos. ¿Lo ven a esto? Este es el cuarzo. Por eso la fórmula del cuarzo es sílice oxígeno 2. Esta es la forma, como podríamos decir, el silicato más simple, que es
como su fórmula es sílice oxigenado, decimos que es un óxido de silicio, pero es una sílice. Es decir, hay que darle nombre, pero esta es la realidad. Qué lindo dibujo que quedó, ¿eh? Bueno, parece, miren, por lo menos quedó finalmente una carita feliz, ¿eh? Como para cerrar el coso. Es complejo verlo en 3 dimensiones. Nosotros estamos más o menos acostumbrados a ver algún que otro dibujo, pero fíjense en el Tarbuk, fíjense en los dibujos, y ahí van a ir, digamos, entendiendo un poquito más lo que quiero decir. ¿Ok? Entonces, la complicación se produce cuando tenemos, a ver, esperen, una cantidad enorme de elementos y encima el sílice tiene un tamaño, el oxígeno tiene otro tamaño, el magnesio tiene otro tamaño, el calcio tiene otro tamaño, el aluminio tiene otro tamaño y además hay distintas afinidades entre ellos. ¿Tá? Entonces, eso es lo que va a dar y la forma en que se combinen, los tamaños, es como si pusiéramos en un solo lugar todas bolitas de distinto tamaño y empezáramos a moverlas. Bueno, terminarían acomodándose de alguna forma, ¿sí? ¿Para qué? Para ocupar la menor cantidad de espacio posible. Ese es un poco el concepto que tenemos que tener, ¿ok? Entonces, la serie de reacción de Bowen comienza con el olivino y a su vez comienza con la plagioclasa rica en calcio. Hasta ahí vamos a dar, y bueno, y como para la siguiente fase o la parte 3 de esta clase, lo único que les voy a adelantar es que en la serie de Bowen se han descubierto, se han puesto, digamos, de manifiesto 2 tipos de series distintos. Una que es discontinua y otra que es continua. Esto es como los números enteros o fraccionarios, ¿no? Los números enteros son 1, 2, 3, 4. Entre el 1 y el 2 no hay nada, ¿sí? Como podría ser el 1 romano, el 2 romano. ¿Qué hay entre esos 2 números? Nada, no hay ningún número. En cambio, entre el 1 decimal y el 2 decimal hay infinitas combinaciones. ¿Ok? Esto es lo que pasa con la serie de reacción de Bowen. La serie continua, que sería la de la plagioclasa, y la discontinua, la del olivino, piroxeno, anfibol y biotita. ¿Está? Entonces ahora empezamos con eso en la parte 3. Nos quedan unos segunditos nomás. Vayan pensando preguntas, porque se me está escapando, hay un montón de preguntas que no he visto. Repitan las que no contestamos, ¿sí?